Vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que nos hables, Señor, con mucha claridad. Queremos pedirte, Señor, que vengas tú, Señor, y nos hables a nuestro corazón, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bien, hoy vamos a tratar el tema de qué es una persona convertida o quién es una persona convertida. Abramos junto a la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Solamente el versículo 15. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí la Escritura nos habla de que una persona nacida de nuevo no ha recibido un espíritu de esclavitud, sino más bien de adopción. En palabras muy sencillas, una adopción es cuando una persona o un matrimonio decide tener a un menor y ante las autoridades adoptarlo como un hijo. ¿Y qué beneficio recibe ese niño? Pues un cuidado como un hijo, todas las atenciones, todas las necesidades cubiertas, educación, etcétera. Se le brinda todo lo que es y todo lo que requiere una persona para desarrollarse sanamente. Se toma esa figura para comprender lo que Dios hace en los corazones de las personas. Ahora, eso es muy importante. La Biblia como que nos hace una separación entre una persona que ha recibido un espíritu de esclavitud y una persona que ha sido adoptada por hijo. Ahora, primeramente, ¿cómo podemos saber si una persona ha recibido un espíritu de esclavitud o ha recibido una adopción de parte de Dios? Yo creo que la pregunta que tú tienes en este momento es: ¿y cómo lo sé? ¿Cómo poderme enterar si yo soy una persona que ha recibido un espíritu de esclavitud o soy un hijo? Bueno, vamos a responder a esta pregunta con el versículo siguiente, el versículo 16. Versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted analiza la porción o este versículo de la Biblia, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu es Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que le dice a las personas quién es hijo de Dios? No pone ahí a un ministro, no pone a un líder, no pone a un consejero, sino dice la Escritura con todas sus letras, con toda claridad: el Espíritu de Dios, Dios mismo, es el que te da testimonio a tu espíritu, con E minúscula, es decir, a tu entendimiento, a tu razón, a tu conciencia, a tu persona, de que tú eres hijo de Dios. Es decir, que esto no lo puedes recibir de hombre alguno. Aunque una persona te diga muy bien intencionada: pues mire, yo veo que usted es una hija de Dios o usted es un hijo de Dios, pues creo que son palabras muy bien intencionadas que en las denominaciones comúnmente se escuchan de los líderes o del pastor: usted es un hijo de Dios. Pero la Escritura no avala a una persona para decirte si tú eres hijo o no. Una persona pudiera quizás dar evidencias de quién es una persona convertida. Sin embargo, quien tiene que decírtelo a tu persona es Dios y nadie más. Entonces, si Dios te da testimonio a tu propio espíritu de que eres un hijo de Dios, eso es muy importante, porque habrá gente que te quiera descalificar, o habrá personas que también quieran incorporarte a una iglesia y tú dentro de ti mismo dices: pues yo no estoy bien, yo aún me siento que tengo que arreglar cosas en mi vida.
No sé si has oído, por ejemplo, en algunos lugares que se requiere ser bautizado para ser miembro de una iglesia y tener parte en muchas actividades. Entonces a la persona que tiene poco tiempo de asistir le dice, bautícese, por favor, hágalo. E inclusive le extienden pues un certificado de bautismo. Y para ellos eso es lo relevante. Entonces la persona descansa en su fe en que alguien le dio un certificado de bautizo y que alguien le dijo que ya es cristiano, lo cual es completamente erróneo. Aquí, en el contexto de la Biblia, no es el hombre, no es la carne, no son las personas que te rodean quien te van a avalar o te van a decir si eres cristiano o no. El Espíritu mismo, Dios Espíritu Santo, va a hacerte comprender a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. Ese es un punto fundamental. Porque si tú vas a poner tu fe en la palabra de los hombres, vas a errar. Es solamente en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Bien, ahora que entendemos esta verdad por sencilla, es muy profunda, pero bien sencilla. Es profunda porque es Dios mismo quien tiene que mostrártelo y decírtelo y confirmártelo y darte testimonio, nadie más. Por eso es una fe fundada en Dios y no en la palabra de los hombres. Volvamos al versículo anterior, versículo 14, en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Muy bien, la Biblia nos habla de un espíritu de esclavitud. ¿Y qué tiene que ver ese espíritu de esclavitud o cómo podemos mirar o comprender quién tiene un espíritu de esclavitud? Bueno, el mismo pasaje nos dice en Romanos 8, en el versículo 8, lo va a leer ahí en la pantalla, nos dice, y desde el versículo 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es muy importante. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y qué dice ahí? Tampoco puede. Es decir, es algo imposible humanamente hablando. En el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí hace ya después la diferencia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dios Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice allí? No es de Él. Entonces, una característica de una persona que ha recibido un espíritu de esclavitud, tiene una mente carnal, es lo que nos dice el texto. ¿Y qué es una mente carnal? Una mente que sigue todavía bajo sus propios preceptos, y es una persona que todavía está sujeta a sus propias pasiones carnales. Es decir, que todavía tiene pecados, que todavía la persona, aunque ha dejado algunas cosas, tiene otras. Quizás ha dejado las cosas grandes como el adulterio, la borrachera o las cosas evidentemente condenables. Sin embargo, todavía en su corazón alberga amarguras, algún resentimiento, todavía en sus pensamientos odia, y su mente carnal es como un campo de batalla. Es decir, como que hay dos fuerzas que están batallando dentro de la persona en su mente y que continuamente está venciendo la carne, los malos pensamientos, las cuestiones pecaminosas. Y hay una cosa interesante. Dice que esa mente no se puede sujetar a Dios. Es decir, por todos los medios la persona como que dice, yo quiero sujetarme a ello. Sin embargo, sus pasiones le vuelven a dominar y vuelve a caer otra vez. Es decir, es la experiencia de una persona que externamente está bien, pero todavía vive bajo la influencia, bajo el poder del pecado.
no ha sido libre. Entonces, alguien que está en esta condición puede tener muchas cosas, por ejemplo, externamente buenas ya. Porque alguien que se acerca o es expuesto a las cosas de Dios, inmediatamente cambia cosas. Y eso es bueno, porque se aparta de cosas muy grotescas, pero todavía la persona se da cuenta que vive bajo una esclavitud. Ahora, eso no es oculto, la persona lo sabe. La persona sigue todavía allí en sus enojos, la persona todavía sigue amarrada a la lascivia o algún otro pecado. Cualquier persona que viva bajo cualquier pecado se dará cuenta, porque eso no es oculto, ni es algo que esté muy escondido. La persona evidentemente se da cuenta que todavía sigue amarrada a alguna práctica de algún pecado. ¿Cambia cosas? Sí, efectivamente ha cambiado cosas. Por ejemplo, hay personas que pueden por la religión cambiar muchos aspectos, pueden cambiar su lenguaje, pueden cambiar hasta su apariencia, pueden cambiar muchísimas cosas, pero nacer de nuevo, no. Y déjame platicarte la historia de un hombre que es bien conocido. De hecho, es el originador del metodismo, Juan Wesley. Juan Wesley, este hombre se acercó a una iglesia, a una congregación, escuchó muchos mensajes de la palabra, un hombre externamente bien en todos los sentidos, y un día alguien le pregunta, así de manera franca, oye, ¿por qué dices tú que eres cristiano? Inmediatamente Juan Wesley contesta, pues porque yo me esfuerzo todos los días en hacer las cosas de Dios, porque yo me he esforzado muchísimo, porque estoy luchando contra todos los apetitos de la carne, y porque estoy haciendo muchas cosas para Dios, y porque estoy ayudando, y porque estoy sirviendo, y porque voy a dar mi vida para las misiones en cuanto a Dios. La persona que le habló a Wesley solamente se le quedó mirando y movió la cabeza y le dijo, tú no eres cristiano. Terrible. Sin embargo, después de mucho tiempo, Wesley, todavía sin tener claridad de lo que era una persona nacida de nuevo, vino a América, él era de Inglaterra, y entonces él se empezó a enredar con una mujer y tuvo por ahí algunos encuentros que, si no fueron actos meramente sexuales, sí fueron cuestiones pecaminosas, y de repente él entendía dentro de sí mismo que su vida no estaba bien. El Espíritu no le había dado testimonio a ese Espíritu que era hijo de Dios. Entonces, es precisamente cuando él comprende a través de las Escrituras que la experiencia que él tenía no concordaba con lo que decía Dios, es cuando él tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y ese hombre, desde que se convirtió hasta el final, permaneció en Dios. De hecho, se le conoce a la religión metodista precisamente porque este señor tenía un tiempo para cada cosa, para orar, un tiempo para leer la Escritura, un tiempo para leer otros libros. De hecho, él daba clases en una universidad. Por eso se le conocieron como que era un hombre muy metódico, y a todos los que después tuvieron una experiencia similar y estuvieron bajo ese liderazgo de este hombre les llamaron metodistas, por eso. Pero él tuvo que reconocer en algún momento de su vida, con todos los años que llevo leyendo la Biblia, yo no he conocido a Dios. Qué cosa tan impactante, muy impactante. Ahora, no es de extrañarnos eso. ¿Hay falsas experiencias de salvación? Claro que las hay. Acompáñenme, por favor, en el libro de Hechos. Lo hemos tomado en alguna ocasión. Lo vamos a recordar. Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8, vamos a leer el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora voy a leer
Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y sigo leyendo en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque, ¿qué dice ahí? Tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le mandan a arrepentirse y comienzan a decirle cosas todavía más específicas. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, versículo 23. Ahora, un dato interesante. La Biblia nos dice que este mismo Simón había creído. Vamos a leerlo. Versículo 13. También, ¿qué dice ahí? Creyó Simón mismo. ¿Y qué más pasó? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Muy importante, ¿sí pasó esa parte de la escritura? Por favor, póngale versículo 13. Versículo 13. Hechos 8, verso 13. Ahí está. ¿Qué dice ahí la escritura? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Pudiera una persona autoengañarse? La respuesta es sí. ¿Pudiera una persona hacerse pasar por creyente? La realidad es que sí. Porque había este hombre que creyó al evangelio, al anuncio de la palabra de Dios. Ahora, podemos hacer muchas inferencias. Este hombre recibió un espíritu de esclavitud. No fue un hombre cristiano. Pero a mí me impresiona mucho, porque usted lo puede leer en casa, esta porción de la Biblia. Simón era un hombre que ejercía la magia. Era un hombre ocultista. Entonces, si usted lee con atención los pasajes, se dará cuenta que hubo un mover del espíritu muy fuerte en toda la ciudad de Samaria. De hecho, la tradición y la historia cuentan que Simón sacó sus libros de magia y los quemó. Ahora, Simón tenía un reconocimiento público de que tenía cierto poder oculto en cuanto a las artes mágicas y la gente le oía. Era así como un Walter Mercado de nuestros tiempos modernos. Era una persona importante. Era una persona que había adquirido fama por sus hechizos. Era alguien que había obtenido reconocimiento. Ahora imagínate el hecho de que él haya hecho una profesión de fe y dijera: yo creo en Jesús, que haya sacado todos sus libros de magia, esto lo dice la tradición, la historia, y lo sacara a quemarse, y que todos vieran que Simón había creído al evangelio. Entonces externamente todo concordaba en que efectivamente Simón estaba bien. Pero cuando vienen los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu de Dios sobre las vidas de las personas, resulta que Simón empezó a ofrecer dinero para recibir al Espíritu de Dios. Y entonces Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. El don de Dios no se puede obtener con dinero. Es un don. La palabra don significa regalo. No puedes obtenerlo con dinero. Entonces, como el Espíritu viene a morar por la fe en tu corazón, el Espíritu Santo, ¿de qué depende? Depende realmente de que tú hayas sido una persona sincera delante de Dios. Porque el Espíritu es el que da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios.
Entonces, Simón se le cayó su engaño. Y entonces Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de oscuridad veo que estás. Y la tradición nos dice que ese Simón después hizo una secta. Entonces, la cuestión de ser un hijo de Dios es algo tan importante que tú tienes que ser alguien muy honesto contigo mismo para decir: efectivamente, Dios me ha dado testimonio de que soy un hijo de Dios. Dios me lo ha dicho, no me lo ha dicho carne y sangre, sino Dios mismo. Vamos a leer algunos pasajes que nos van a ir ilustrando todo esto. Romanos 8.1 nos dice, Romanos 8.1, por favor, la Escritura nos habla: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo importante que ocurrió en tu conciencia es: Dios ha quitado por medio de su sacrificio, por la sangre de Cristo, la conciencia culposa, la culpabilidad que se cernía sobre nuestra vida, y que cada vez de que hablaban algo de pecado, inmediatamente nuestra conciencia nos atormentaba diciendo que merecíamos el castigo. Los recuerdos de lo que hicimos quedarán indeleblemente grabados en nuestra alma, en nuestros pensamientos, pero la condenación ya no está. Podemos recordar sucesos, podemos recordar cosas que hicimos sin Dios, pero esa situación ahora solamente han quedado como eso, como recuerdos, pero la cuestión condenatoria se ha ido. Entonces, Dios ahora te ha dado una conciencia limpia. Y el apóstol San Pablo decía que él mantenía siempre esa conciencia sin ofensa, sin mancha, delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, que si tú has nacido de nuevo, ahora tu conciencia está en paz. Y ahora te das cuenta que tener una conciencia en paz es algo hermosísimo. Es un tesoro que vas a cuidar todo tu caminar con el Señor Jesús. Es decir, que tu conciencia va a ser un aliado en tu caminata con Dios, y ahora ya no te atormenta la conciencia. Cuando a alguien le atormenta la conciencia, no puede dormir, no puede estar en paz. Su conciencia le sigue aguijoneando. En una ocasión, una persona hizo una broma de mal gusto y mandó cartas selladas a varias personas con una leyenda que decía tan sencillo como esto: ya todo salió a la luz. Y cuentan la anécdota que algunas personas se cambiaron de ciudad, otras se suicidaron y otras entraron en problemas psicológicos serios. ¿Por qué? Porque tenían una conciencia culposa. Y sabes que cuando alguien tiene una conciencia culposa, como que se mueve cualquier cosa e inmediatamente su conciencia le atormenta. Imagínate a alguien que esté robando en el trabajo, que esté haciendo algo indebido. De repente, cuando oye la palabra auditoría, pues quizás por mera cuestión de que así se realiza cada periodo de tiempo, la persona comienza en su mente a decir: ¿ya se habrán dado cuenta? ¿Ya habrán descubierto semejante cosa? Y su mente rápidamente comienza a hacer inferencias y a calcular y a observar los rostros de las personas para leer si efectivamente hay una cuestión que ya se salió a la luz, lo que tiene la persona o lo que hizo. La conciencia culposa es terrible. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, su conciencia está en santa paz. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que cuando alguien habla de que los borrachos se van a ir al infierno, si tú nunca has tomado en la vida, ¿qué sientes? Nada. ¿Verdad que no? Si jamás has tomado, has sido una persona abstemia, y comienza un predicador a decir: los borrachos se van a ir al infierno, porque eso es lo que dice la Escritura. Te pregunto, ¿se mueve algo en tu corazón, en tu conciencia? ¿Verdad que no? Es más, eso ni te inmuta siquiera. Pero cuando has sido una persona que has vivido en el alcohol, que has golpeado a tu prójimo, que has maltratado a tu mujer, que has sido irresponsable, y comienzas a oír eso:
de repente, aunque no quieras, tus pensamientos te llevan a esos actos y te simbras en tu conciencia y recuerdas cosas con una culpabilidad terrible. Entonces, primera característica de un hijo de Dios, su conciencia está en santa paz, porque sabe que sus pecados han sido perdonados por Jesucristo, el Hijo de Dios, y que a través del sacrificio de Cristo sus ofensas han sido lavadas. La persona está consciente de que se ha arrepentido, de que ha confesado su falta, de que ha restituido, de que está en paz con toda la gente. Entonces, esto es un beneficio infinitamente grande. Otra característica, vamos a leer Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, en el Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice ahí? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira, el diablo es muy hábil en tratar de confundirnos teológicamente. Por ahí alguien decía, oye, es que dicen que en el mundo hay más de 4,000 religiones. A ver, dime cuál es la mejor. Ninguna. La Escritura es la mejor. Pero hay algo muy importante. Satanás o la filosofía o la religión podrán ser tan diversas, pero nadie puede hacer santos, nadie puede hacer cristianos, nadie puede hacer que el hombre se aparte del pecado sino solamente Dios. De allí que esto no se puede imitar, no se puede cambiar, porque la Escritura nos dice que la mente carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, que no puede. Es como algo que no puedes alcanzar por tus méritos propios. Entonces, donde veas una religión que justifica el pecado, las faltas, las transgresiones y que digan, pues tú puedes mentir, puedes robar, o puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, y como quiera tú te vas a ir al cielo, no te está hablando Dios, te está hablando Satanás. Entonces, lo que te dice aquí la Escritura es que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Eso es muy importante. Dios te ha hecho libre del poder del pecado. ¿O no dijo Jesús que el que peca dice se hace esclavo del pecado? Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús utilizó una palabra, verdaderamente, que quiere decir sin engaño, sin falsedad. Ahora, no confundir, por favor, con una cuestión de que una persona que ya nació de nuevo jamás va a caer en pecado. Eso es lo ideal, es lo óptimo, es lo correcto. Sin embargo, vemos que alguna vez Pedro pecó, vemos que algunos santos en su vida pecaron, pero se arrepintieron y volvieron otra vez a caminar con Jesús. Es decir, que el poder que Dios te da para ser libre del pecado es real. Pero tenemos un cuerpo donde tenemos pasiones, tenemos pensamientos y otra vez vienen los deseos a tratar de someternos a hacer lo malo. Pero Dios nos da poder y la gracia para vivir todos los días santamente. Vamos a leer el versículo 8 de este mismo pasaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Me voy a detener un poquito. Estaba leyendo de que en los vocablos europeos, por ejemplo en el latín, la palabra pecar tiene una cuestión interesante metafóricamente hablando. Sabemos que en el idioma griego, que fue como se escribió el Nuevo Testamento,
La palabra pecado, y la Biblia lo dice con toda claridad, es transgresión a la ley de Dios. Pero en las lenguas latinas, la palabra pecado dice que tiene que ver con la cuestión del pie. Cuando yo estaba leyendo eso, se me hizo algo muy interesante. Porque dicen que quiere decir pecado porque en la cuestión de la Escritura habla de tropezar. No sé si lo has leído alguna vez de una persona que tropieza. Y entonces la metáfora es la siguiente, que la vida cristiana es como cuando empiezas un camino y lo empiezas a andar. Y entonces la palabra pecar es cuando tropiezas de tu pie y entonces caes. Cuando la persona cae, se levanta y vuelve a seguir caminando. Me pareció muy interesante la metáfora por lo siguiente, porque la vida cristiana precisamente depende ahora de caminar no a la luz de una denominación, sino caminar de la mano con Dios a través de las Escrituras en tu vida y guardándote de vivir sin ofensa ante Dios, de vivir sus mandamientos. Ahora, en una ocasión un pastor puso un ejemplo muy interesante y es también una metáfora y decía, la vida cristiana es como atravesar un largo puente entre un cerro y otro, porque estás saliendo del mundo y vas en dirección del cielo. Y dice, nada más que en ese puente tan largo, en la parte de abajo hay lodo, hay cieno. Y dice, cuando una oveja, que era la metáfora, de repente resbala en ese puente y se ensucia una pata, no se puede quedar allí, tiene que salirse de allí porque el puente es seguro y seguir caminando. Haciendo alusión de que en algún momento puede venir algún tropiezo, pero obviamente cuando una persona tropieza tiene que arrepentirse de esa falta, pedirle perdón a Dios y restituir su ofensa. Y más adelante después veremos que hay pecados que ameritan una expulsión, pero que no es el tema en este caso. Pero esa es la vida cristiana. Y entonces la metáfora esta de que en la lengua latina, pecado significa tropezar también y que tiene que ver algo con el pie, es muy interesante. Ahora, la Escritura ahí dice que todo aquel que practica el pecado no está tropezado. Esa persona está completamente hundida en sus faltas. Entonces, por decirlo de alguna manera, Jesús te ha levantado del estercolero. Jesús con su sangre bendita te ha lavado de tus pecados, de tus faltas. Y te ha dado su mano para que te tomes de ella y camines con Él todo este tiempo en tu vida hasta el final. Y el que practica el pecado pues no tiene a Dios definitivamente. Esa es la característica de una persona que es nacida de Dios. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 versículo 15. 1 de Juan capítulo 3 verso 15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Un nacido de nuevo tiene muy claro eso, que Jesús puso su vida por Él, y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, que una característica de una persona nacida de nuevo es un amor que no entiendes, un amor que te lleva a sentir un aprecio y un amor por la gente que te ha hecho mal. Lo normal en una persona que no tiene a Dios es odiar, ¿o no es así? Me la hizo y yo le guardo rencor o le voy a hacer daño, pero ahora sientes compasión por las personas, por aquel que te maltrató, por aquel que te ofendió, sientes mucha compasión por aquel que te dañó de alguna manera y tú dices, no es posible que de mi corazón salga esto, porque el primer fruto del Espíritu de Dios, ¿cuál es? El primer fruto del Espíritu es el amor. Una persona que guarde resentimientos, que guarde odio, una persona que siga todavía teniendo algún rencor hacia alguien, no tiene a Dios, porque el que aborrece a su hermano es homicida.
Entonces tu corazón está limpio y tu corazón está lleno de amor. Tu corazón está lleno de compasión por la gente. Es algo que ¿quién lo puede imitar? Solamente Dios. Solamente Dios es el único que puede producir en nosotros el amor. Ahora, ¿qué tipo de amor? Porque es importante esto. La palabra amor tiene 3 acepciones en el idioma griego. Cuando tú lees en la Biblia la palabra amor, 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 en todo lo que es la escritura, en el griego se utilizan 3 conceptos. Cuando tú haces la traducción al griego, hay una palabra que es el amor fileo. De ahí viene otra palabra que se llama Filadelfia. ¿Y qué es lo que quiere decir con ese amor fileo o Filadelfia o filos? Quiere decir el amor entre hermanos, entre familiares. Cuando tú abrazas a tu mamá y tienes mucho afecto por tu papá y tus hermanos en la carne, eso se puede decir que tú tienes amor por ellos. Y si tú dijeras esta frase, yo amo a mi familia, la traducción al griego de esa palabra, yo amo a mi familia, la palabra amor sería, yo tengo fileo por mis familia. ¿Qué quiere decir? Ese amor entre familia, un amor fraterno. Eso es natural, eso no se requiere al Espíritu Santo. Hay personas que aman a sus familias. También hay otro tipo de amor. Y ese amor también, al traducirlo, es otro tipo de amor, o es otra palabra. Y esa palabra es el amor ágape. Y qué curioso que la palabra ágape es un amor que va más allá de la cuestión familiar. Es un amor sacrificial. Es el único amor que tú ves en la persona de Jesucristo. Porque Él no espera nada de ti. Él te amó incondicionalmente. Es un amor que permanece independientemente de cómo se porte la otra persona. Es un amor que va al punto de sacrificio. Entonces, esa palabra, cuando tú dices, Dios me amó, en el español, si tú lo pasas al griego sería, Dios me dio ágape, un amor que va más allá de un amor de entre hermanos, de familia, de cariño. Y yo te decía que hay 3, hay otro más, que es el amor eros. De allí vienen otras palabras como en el español, como el erotismo, y que tiene que ver más con las cuestiones de atracciones físicas y sexuales. Cuando tú dices, yo amé a esa mujer, quiere decir que yo tuve una atracción o tuve un encuentro sexual con esa persona. Y por eso también en los años 60 los hippies decían, haz el amor y no la guerra. Si tú lo trasladas, por ejemplo, al griego dirías, pues haz el eros y no la guerra. Pero la palabra es muy específica. Por eso en el griego se utilizan 3 tipos de palabras para describir el amor y hacen separaciones muy precisas. Entonces la Biblia, cuando te habla de que la característica de un nacido de nuevo tiene amor, no te está dando oportunidad de que tu mente divague en otras cosas. Es el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Y entonces por eso dice ahí la Escritura, porque así como Dios me amó, así también yo voy a amar a mi prójimo. Y eso, imposible que una persona, humanamente hablando, pueda hacerlo. Se requiere que el amor de Cristo haya sido derramado en tu corazón, el amor ágape. Entonces, el mundo lo ves con otra panorámica, con otra perspectiva. Es como si ahora pudieras ver con toda nitidez la vida y entendieras que el amor a la gente que te rodea, aún hasta tus enemigos, es algo posible, porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Pero a alguien que no pueda amar al esposo, que no pueda amar a la esposa, que no aguante a los hijos, que no soporte a las personas que le rodean, que ve al vecino y dice, me cae gordo fulano de tal,
¿Dónde está el amor? Entonces la Biblia, para ser clara contigo, te dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Una persona que ha nacido de nuevo tiene el amor ágape en su corazón. ¿Cuánto dinero podemos dar por eso? Nada. No se puede comprar el amor de Dios. Por eso, cuando Simón el mago dijo, ¿cuánto para que me den a mí de ese amor? Del Espíritu Santo. Hombre, Simón, ¿cómo se te ocurre siquiera pensar que el Espíritu de Dios, Dios Espíritu, lo puedes comprar con dinero cuando Él es el creador de todo el universo? Es un absurdo. Y fue la prueba más contundente de que ese hombre no era cristiano. Entonces, un nacido de nuevo ha recibido el amor ágape en su corazón y va a transmitir un amor realmente ágape. No es el sentimiento de la familia, no es los sentimientos que te mueven a dar unas monedas a las personas, sino que eres capaz en verdad de dar tu vida por tu prójimo. Es literalmente cierto. Otro pasaje en la Escritura, 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. 1 de Juan 5, versículo 3 y 4 nos dice, por favor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué dice ahí? Gravosos. No son una carga, no son un fastidio. En Romanos 8 hablamos del espíritu de esclavitud, ¿verdad? El espíritu de esclavitud, la persona sí le es una carga oprobiosa a los mandamientos de Dios. Y entonces de ahí sacan dichos en el mundo que dicen que tu religión no te lo permite. Es una persona reprimida que en su corazón está deseando hacer muchas cosas, pero como que se refrena y está reprimido porque la persona está luchando con sus propias fuerzas contra el pecado. Pero el que ha sido libre en Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Siguiente versículo, por favor. La Escritura nos dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Vencer al mundo. El mundo tiene algunas características. Primeramente, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, las pasiones y la vanagloria de la vida. Ese es el mundo. Para que nadie tenga un concepto diferente al mundo. ¿Por qué los deseos de los ojos? Todo lo que percibes pecaminoso a través de tus ojos. El internet, me refiero a la pornografía específicamente. A todo lo que es algo que ofende a Dios en sus mandamientos y te deleitas en eso, son los deseos de los ojos. Los deseos de la carne son todas las pasiones que te llevan a violar los mandamientos de Dios. Llámese adulterio, llámese fornicación, llámese robo, llámese mentira, ponle el nombre que quieras. Son los deseos que están en ti. Y la vanagloria de la vida es que ya no vives para ti, que ya no buscas renombre para ti, ya estás buscando en todo glorificar a Dios. Es muy importante. Y todo eso es posible a través de la fe en el Señor Jesucristo. La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, por favor, en el capítulo 3, versículo 19, nos vuelve a la idea original otra vez. Primera de Juan 3, versículo 19 y 20, nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Jesús, delante de Él. Versículo siguiente. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, la Biblia te vuelve otra vez a enfocarte a una cosa, al testimonio dentro de ti mismo. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y si nuestro corazón no nos reprende,
confianza tenemos en Él? Versículo siguiente, versículo 21. En el versículo 21, por favor. Primera de Juan 3, 21. A ver. Bueno, en lo que aparece en la pantalla, por favor. Ahí está. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia vuelve a regresar a dejarte el testimonio en tu mismo corazón? Porque el corazón que no ha nacido de nuevo buscará un falso consuelo, una falsa esperanza, un falso refugio. Es que a mí me dijo el pastor que yo era cristiano. Es que yo terminé toda una campaña de salvación y me aprendí muchos versículos de memoria. Es que yo soñé anoche que venía un ángel y me decía que yo era un hijo de Dios. Es que yo comencé a mirar muchas cosas en mi vida y algo me dice que yo soy cristiano. La Escritura te describe claramente una persona nacida de nuevo. Y si todavía esto fuera poco, vamos a terminar esto con un versículo que dice, 1 de Juan 4, 17. Si esto se nos hace difícil, 1 de Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Recordarás que hablamos del día del juicio. ¿Y cuál es la confianza? Ahí te dice la Escritura. Pues como Él es, ¿quién? Jesús. Así somos nosotros en el cielo, en este mundo. Entonces, ¿quién puede alcanzar eso? El que tiene a Dios. El estándar está muy alto. ¿Y sabes por qué lo ha puesto tan alto Dios? Para evitar engaños. Pues como Él es, como Jesús es, no se está refiriendo a apariencia física, se está refiriendo al amor, a guardar sus mandamientos, a vivir en la voluntad de Dios, a tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, a ser guiados por Él, a caminar con Dios, a estar con Él. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. La Biblia ha sido tan clara, muy sencilla. Dios nos ha hablado paso a paso, nos ha llevado como ese Padre bueno a mostrarnos lo que Él pide y lo que Él quiere de nuestra vida, con tanta sencillez. Nos guió por el camino del arrepentimiento, mostrándonos pecado a pecado, mostrando y recordando nuestras faltas, llevándonos a restituir, a hacer un cambio real, llevándonos a entender que solamente a través de su sacrificio podemos obtener perdón, invitándonos a confiar y a entregar nuestras vidas a aquel que murió por nosotros. Y quien lo hizo de sinceridad. Las evidencias externas son las que te acabo de describir. Son muy sencillas, entendibles, pero solamente alcanzables por el Espíritu de Dios. Yo quiero preguntarte, nadie está observándote. Si tú crees que has nacido de nuevo,